Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Soy el pastor Fernando Restrepo y hoy tenemos una poderosa palabra del Señor que la titulamos Predicamos o nuestra propia palabra o la palabra que ya está escrita, la palabra de Dios. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Y saltamos acá al versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan en esta noche. Estamos en un tiempo donde hay dos disyuntivas. Escuchamos lo que ya está escrito, lo que se predica que está conforme a la palabra, lo que ya ha sido escrito desde hace cientos de años, o nos ponemos a escuchar las fábulas que están saliendo cada día. La palabra del Señor acá está diciéndole, y el apóstol Pablo le dice acá a Timoteo, le dice que te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Le dice que predique la palabra. Primer punto. Le dice a Timoteo, predica la palabra. Te insto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra de Dios. En este tiempo, donde vemos que la tecnología se convierte en una gran herramienta para predicar la palabra de Dios, y no solamente por pastores, sino por liderazgo, sino también por hermanos en Cristo que o se han preparado o predican de lo que han aprendido. Es una de las mejores oportunidades que se tiene hoy en día para estar hablando de Dios, para estar predicando. Pero una de las cosas que muchas veces nosotros encontramos es la falta de predicar la palabra. Se da por desconocimiento de esta, o se da porque quizá no se considera que es más atractivo predicar fábulas, predicar enseñanzas de hombre, que quizá es más atractivo predicar lo que otros llaman de los nuevos iluminados, las nuevas revelaciones, que se va saliendo con cosas que no tienen un sustento bíblico, pero eso sí, son del gusto de muchos. Y entonces está en esa disyuntiva de qué predicamos. Si predicamos la palabra de Dios, que como el mismo Jesús, nuestro Señor, dijo, dura es esta palabra, como dice la Biblia, la palabra es dura,
Porque la palabra exhorta, la palabra reargulle, la palabra es una espada que penetra, penetra hasta los tuétanos. Y muchas veces no gusta el predicar la palabra que ya está escrita. Si nosotros vemos, queridos oyentes, amigos que nos escuchan, muchos que antes predicaban la palabra como era, hoy en día lo han dejado de predicar. Hoy en día escucha uno en pastores, en maestros, escucha uno con liviandad, cómo hablan de los últimos tiempos con miedo, cómo le dicen a la gente, cada cual piense lo que quiere, lo que quiera, cómo llegan y ante los hechos que estamos nosotros observando y viviendo, que son el cumplimiento de las profecías dichas por Jesús, porque Jesús lo dijo, en los últimos tiempos vendrían pestes, y estamos viviendo esto. En los últimos tiempos vendrían hambrunas, y ya lo estamos viviendo. Tú sabes, la misma ONU, la organización, la OMS, lo dijo, que se venía una gran hambruna. Aún en nuestro país, en el día de ayer, se hablaba como en el departamento del Valle han muerto por lo menos 10 niños de nutrición, de hambre, debido a toda esta situación que está ocurriendo. Muchos, escucha bien, temen predicar la palabra que ya está escrita sobre, por ejemplo, la marca de la bestia. Y ya esto lo hablan los católicos, los inconversos, lo hablan los políticos, lo está hablando todo el mundo. Pero a los que Dios ha llamado a predicar la verdad, tienen miedo de predicar lo que ya estaba escrito hace más de 2000 años. Y no le predican a la gente cómo vamos al sistema que el anticristo va a imponer acá en el mundo. Al sistema donde va a ser controlado toda persona. Al sistema donde, como te digo, y soy una persona que me encanta informarme para poder predicar, hermanos, con hechos o vivencias verídicas. Y hermanos, los mismos inconversos están hablando de que todo está apuntando a un control del mundo en base a esta tecnología, al microchip. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, llamados a dar la palabra, porque escucha bien, acá ya no es, en este momento, no es que la palabra la va a dar el apóstol, la tiene que dar el profeta, la tiene que dar el predicador, el que está lleno ya de credenciales, no. El Señor, escucha bien, ha mandado a que todo aquel que lo conozca, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, es bíblico. Personajes de la Biblia conocieron del Señor. Si tú miras a la mujer samaritana, Jesús le habla. Jesús se le revela allí como el Mesías. Jesús le habla de un agua que tiene, que si ella la bebe, nunca tendrá sed jamás. Jesús le revela su vida. Y vemos que esta mujer samaritana se asombra, se convierte, y esta mujer inmediatamente va a predicar de Jesús. Inmediatamente va a hablar allí del que le contó de su vida y que le dio a beber el agua de vida. Y esta mujer predicó la palabra con tan solo un cuanto tiempo de haber conocido del Señor. Ella no había ido a ningún seminario. Alguien la había graduado de pastora. Sin embargo, el maestro la ungió con su palabra. Y esta mujer predicó, y la Biblia dice de que muchos se convirtieron por el testimonio de esta mujer y corrieron a conocer a Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos conocer verdaderamente a Jesús primeramente, y ya mucho lo hemos hecho. Lo hemos aceptado en el corazón, como la mujer samaritana. Él nos reveló lo malo que hacíamos
y nos ofreció una nueva vida y nos limpió con el agua de vida. Ahora, igualmente, de lo que hayamos recibido su palabra, es lo que debemos de predicar. Debemos de predicar la palabra sin miedo, sin temor. Acá Pablo exhorta a Timoteo y le dice precisamente, le dice, predica la palabra. Y que insta a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, reargulle. Le dice, reprende. Le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ¿qué es la doctrina? Las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Jesús. Acá no le está diciendo, mira a ver qué te inventas. Mira a ver qué nueva revelación sacas para que predique la palabra. No, acá le está diciendo, predica la palabra. Predica la palabra. Es a lo que tú y yo somos llamados a hacer. Escucha bien, y lo debemos de hacer, no dándonos temor si a alguien le gusta o no, si nos rechazan, no dándonos temor si es agradable o no es agradable a la persona o la persona que nos escucha. No, nosotros sí lo debemos de hacer, claro, con amor, como dice acá, con paciencia, claro, que la gente vaya entendiendo, pero somos llamados a predicar la palabra. Y si tú y yo, como yo lo creo, yo no sé tú, pero yo lo creo, que estamos en los últimos tiempos, somos llamados a predicar sin temor. Escucha bien, un evangelio donde la persona sea confrontada a arrepentirse, sabiendo de que hay dos alternativas. Hay un cielo o un infierno. Sabiendo de que no hay salvación más sino por nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo de que lo que estamos nosotros viviendo en este momento no es simplemente algo de los hombres. Algo como predicadores que muchas veces de pronto se llenan de pronto de orgullo por la gran cantidad de estudios teológicos que tienen, y entonces los hemos escuchado con una liviandad, con una flojera doctrinal, y sabiendo la doctrina, sabiendo la palabra, pero con miedo y desestimando todo esto que está pasando. Y no han visto que ya, como en algún otro video lo habíamos visto, creo que fue en Marcos, donde Jesús hablaba claramente antes de su venida. Iba a haber una prueba para todo el mundo. Antes de su venida iban a haber pestes, iban a haber hambres, iban a haber grandes terremotos. Vemos, por ejemplo, como leía en una información noticiosa y en varios medios de comunicación del de hace 8 o 10 días, que el núcleo de la Tierra está girando está girando, cuando creían los científicos que era estático. Y entonces ese núcleo de la Tierra tiene puro magma de lo que es de azufre, de fuego, hierro derretido. Y todo esto, los mismos científicos y varios ateos decían que esto, al estarse moviendo, lo que ocasiona es temblores, terremotos y que los volcanes se activen. Todo preparándose para lo que Jesús lo dijo. Terremotos en varios lugares del mundo, porque sí han habido a través de la historia. Pero Jesús acá hablaba de algo específico y era en los tiempos del fin. Entonces, queridos amigos, acá nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, porque como dice acá la Biblia, en el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Se volverán a la fábula. Tú y yo conocemos cómo salen
algunos que predicadores, que pastores, que apóstoles, que profetas. No tengo nada. Si el Señor es el que ha dado ese ministerio, esos ministerios, aleluya, gloria al Señor. No tengo nada con eso. Pero vemos cómo van saliendo personas predicando fábulas, llamando a las personas y calificándolas en las iglesias por nombres de animales. Vemos cómo van saliendo con diferentes fábulas, cosas que no tienen ningún sustento doctrinal o bíblico, pero eso sí que son agradables a muchas personas. Ahí se cumple la palabra, que vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos llaman nuevas revelaciones, y van sacando cosas que, hermanos, yo les digo, lo único que llevan es a desviar a las personas del verdadero centro de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz, su muerte y resurrección, la cruz del Calvario, que es el que Él derramó su sangre por todos nosotros. Y a muchos les encantan todas estas fábulas. Y Pablo acá le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, seamos sobrios, o sea, permanezcamos ahí, centrados. Y dice, en todo. Y dice, soporta las aflicciones. Escucha bien, soporta las aflicciones. Porque escucha bien, para el que predica la sana doctrina, las aflicciones le vendrán. Las aflicciones le vendrán. Para el que predique la sana doctrina, las aflicciones le van a venir. Porque el predicar la palabra del Señor, conforme a Dios lo manda, no va a ser del agrado de muchos. No va a ser del gusto de muchos, que lo que quieren escuchar son fábulas. Y le dice también acá, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Dios nos llama a esto, a hacer obra de evangelista, o sea, a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Hermano, no nos debe dar miedo, no nos debe dar temor el predicar lo que está escrito. Nosotros, escucha bien, no podemos cimentar una fe en nuestro pensamiento, en nuestras fuerzas. No podemos estar predicando para que la gente sienta agrado. Tenemos que predicar para que la gente se arrepienta y cambie su vida. Permita que Jesús cambie su vida y la persona, al proceder al arrepentimiento, entre en el camino de la verdad y la vida y tenga la salvación para la gloria del Señor. Estos son tiempos donde la sana doctrina será la que sostenga a una iglesia que, escucha bien, que a nivel mundial el que la conoce es nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que aún nos encontramos en persecución, porque por muchos motivos no nos podemos reunir. Porque quizá cuando se autorice reunirnos, hermanos, hermanas, la cantidad de protocolos hará que muchos, como por ejemplo pastores en Estados Unidos, como Dante Gebel y otros muy reconocidos y otros no tan reconocidos, hayan preferido no seguir haciendo los cultos porque las normas no dejan dar un verdadero desarrollo espiritual como el que se debe tener en una iglesia. La iglesia se encuentra perseguida porque si tú miras los gobiernos, y nuestro gobierno busca ayuda y está dando ayuda para muchas entidades, y gloria a Dios por eso. No tengo problema con eso. Pero escucha bien, no se menciona ninguna ayuda para las iglesias. No todas las iglesias tienen un local propio.
Muchas iglesias pagamos arriendos. Y hay iglesias que ya, pastores, que han tenido que entregar. Si tú no crees que eso es persecución, pues entonces yo te digo, cada cual podrá pensar lo que quiera. Para mí todo eso tiene que ver con la persecución venidera. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos los medios que tenemos, porque todos, escucha bien, todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Que el reino de Dios se extienda. Que este evangelio sea conocido a todo pueblo y a toda lengua y a toda nación. Y entonces, como lo dijo Jesús, vendrá el fin. Somos llamados a predicar, pero predicar la palabra de Dios. Lo que ya está escrito. No lo que mi propia concupiscencia me está diciendo. No lo que yo creo que debe ser predicado, pero otras cosas no deben de ser predicadas. Y para la gloria del Señor, hay sin número de pastores, de líderes y hermanos en Cristo que están predicando la sana doctrina. Pero también hay pastores, líderes y hermanos que están con miedo de predicar la palabra de Dios, de decirle a las personas, solamente en este tiempo podría verse cumplido las profecías que ya se están cumpliendo. Solamente en este tiempo podría cumplirse lo que ya está escrito, de que el que no se haga colocar la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. En otro tiempo no solo se podía, pero ahora sí, con el microchip que ya está listo. Esto lo hablan presidentes, esto lo hablan políticos, esto lo hablan abiertamente. Ya, empresarios de muchos lo hablan. De que la población debe de entrar a un control a nivel mundial. Porque el mundo no aguanta otra pandemia. Y de esta manera pueden saber quién tiene una enfermedad que puede contagiar. Y pueden controlar hacia dónde se mueve. Y así pueden detenerla. Así pueden a la persona confinarla. Y entonces evitan muchas cosas. El dinero, vemos cómo hoy en día, queridos amigos, cómo se está presentando como un problema. Y en esta época de pandemia aumentó, fue el manejo electrónico del dinero. Y esto llegará a que todo esto, el dinero físico como lo conocemos, desaparecerá. Y se moverá hermanos, de la manera electrónica. Y podría decirte muchas más cosas que inclusive ya algunas hemos predicado. A mí no me da miedo predicar la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Me da miedo entrar algún día a las fábulas. Escucha bien, cuando yo te dé fábulas, no las escuches. Pero cuando te dé la palabra de Dios, di amén para la gloria del Señor. Ya está escrito y ya tenemos lo que debemos de dar. Y por eso acá, Pablo acá está hablando algo muy importante. Está hablando algo muy importante a Timoteo. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Ser sobrio es saber dónde estamos parados. Ser sobrio es nosotros poder tener control aún de nuestras emociones, que nos pueden llevar al miedo de qué será el mañana, al miedo de que si predicamos la palabra como es, las personas se asusten, al miedo de que quizá si predicamos la doctrina tal y como es, no sea del agrado de familias, de amigos o personas que aún no conocemos. Pero escucha bien, el apóstol Pablo dice en el 8, por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también
a todos los que aman la verdad. Y en el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Pablo tenía una gran seguridad de lo que él había hecho. Y Pablo dio la palabra. Pablo predicó la palabra sin ningún temor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con una gran seguridad del respaldo de Dios. Pablo no predicó fábulas para atraer a la gente. Pablo no predicó palabras, motivación humana para motivar a la gente, para estar motivando a la gente en su fuerza, diciéndole cosas, pintándole pajaritos en el aire. No, Pablo no fue un motivador. Pablo fue un predicador de la palabra de Dios. Y Pablo, cuando tenía que dar la palabra, la daba, sin pelos en la lengua, la predicaba. Y por eso él tenía la seguridad. Y en algún momento ya dijo, he acabado. Y él dice acá, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dice, he guardado la fe. Todo predicador debemos de tener esta seguridad. Quizá no hemos acabado, no, la carrera, pero sí tener una seguridad que hemos guardado la fe, que hemos predicado la palabra de Dios sin buscar nosotros la complacencia del hombre, sino buscar el primero agradar a Dios y el segundo de que la espada que penetra hasta los tuétanos cambie las vidas como la cambió contigo y conmigo. Dios te bendiga. Soy el pastor Fernando Restrepo y te bendigo en el nombre de Jesús y te insto a predicar la palabra de Dios como Dios lo manda. Te invito a que te suscribas al canal, que compartas con otras personas este mensaje, que le des like si te ha gustado y que me dejes tus comentarios. Dios te bendiga.